Vamos a hablar sobre los fertilizantes y las enmiendas. La fertilidad de un suelo se refiere a la capacidad del mismo de suministrar elementos nutritivos necesarios para el desarrollo de las plantas. Para mantener la fertilidad del suelo a un nivel adecuado para las plantas, es preciso que se repongan los nutrientes que se pierden. Esta reposición puede ser de forma natural, que puede ser por la descomposición de materia orgánica, o de forma artificial, que esto tiene que ser con aportaciones de fertilizantes. Como bien sabemos, un fertilizante es una mezcla química o natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo con nutrientes y favorecer así su crecimiento vegetal. Las enmiendas son prácticas agronómicas para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, con el objetivo de obtener mayores rendimientos en los cultivos. La importancia de la fertilización y las enmiendas. Desde el punto de vista económico, la producción agrícola, pecuaria o forestal, sin una adecuada disponibilidad de nutrientes, las plantas y los animales no producen de acuerdo a su potencial genético. Cada cultivo en particular necesita cantidades específicas de nutrientes. Además, la cantidad de nutrientes necesaria depende de un gran rendimiento obtenido o esperado del cultivo. En un mismo tipo de cultivo, las diferentes variedades también tendrán diferentes requerimientos de nutrientes y su respuesta a los fertilizantes. En cambio, una variedad local no tendrá la misma respuesta. Por ejemplo, el maíz híbrido. Esta dará una mejor respuesta a los fertilizantes y producirá rendimiento mucho más alto que las variedades locales. Los tipos de fertilizantes y enmiendas. Los fertilizantes son productos orgánicos o inorgánicos que contienen al menos uno o más nutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo. La distribución de fertilizantes se puede realizar manualmente mediante máquinas abonadoras, como puedo observar en la imagen de abajo, o máquinas a través de sistemas de riego, que se llaman las fertirrigaciones. La clasificación de los fertilizantes. Estos se clasifican según su origen y según su contenido de uno o varios elementos principales. Según su origen, estos pueden ser minerales o químicos y orgánicos. Y según el contenido de uno o varios elementos principales, estos pueden ser dos, simples o compuestos. Los simples pueden ser nitrogenados, fosfatados y potásicos, mientras que los compuestos son binarios y ternarios. Gracias. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca del cálculo de dosis de fertilizantes y enmiendas. Bueno, para estimar, ¿no?, cuánto se necesita de un fertilizante para un cultivo, es necesario saber cuatro cosas. Primero, el nivel de nutrientes disponibles que posee el suelo, después el comportamiento de los cultivos anteriores, y tercero, el cultivo o variedad a ser sembrada. Y el cuarto, el sistema de manejo y expectativa de producción. Bueno, para estimar la cantidad de fertilizante a aplicar es necesario hacer uso de siguientes datos, ¿no? Por teoría se sabe que cuando el nivel de nutrientes del suelo es alto, del total de fertilizante bastarás con usar el 70% del requerido. Cuando el nivel de nutriente es medio, bastará, simplemente se puede usar todo, ¿no?, el total. Pero cuando es muy bajo, se debe aplicar más de toda la cantidad de fertilizante, hasta un 120%. Es una dosis alta. También se sabe, ¿no? Se sabe por estudio que, que el cultivo del maíz eh, necesita, en lo que se refiere a nutrientes, requerimientos, se necesita que para el nitrógeno de 130 a 230 de libras por manzana. En frijol, para el cultivo del frijol, de 30 a 120 libras por manzana. Así, ¿no? También hay ciertos requerimientos tanto para el fósforo de cada cultivo, ya varía, ¿no? De cada cultivo a cada cultivo varía el requerimiento, ya sea de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Hay ciertos rangos, ¿no? Bueno, para establecer la dosis de fertilizante, podemos usar la regla de 3 simple. Eh,
en lo cual la dosis de fertilizante que se necesita se divide por la cantidad de nutrientes requerido por el cultivo entre la concentración de nutrientes que el fertilizante tiene. Por ejemplo, para un cultivo de maíz se determinó que la necesidad de nitrógeno es de 180 libras por manzana. Entonces, para cubrir este requerimiento se utilizará urea como fertilizante, el cual tiene una concentración de 46% de nitrógeno. Entonces, deseamos saber, ¿no? Para 180 libras de nitrógeno, ¿cuántas libras de urea necesitaremos? Si se sabe que por 100 libras de urea hay 46 libras de nitrógeno. Entonces, resolviendo esta regla de 3 simple, nos sale que se necesitarán 391 libras de urea. Bueno, con esta cantidad lo dividimos entre las 100 libras que posee un quintal y así obtenemos los quintales por manzana de urea a aplicar. En este caso, como es entre 100, 3.91 quintales de urea por manzana, cual puede ser redondeado a 4, ¿no? A 4 quintales de urea necesarias por manzana. Bueno, para la aplicación de fertilizantes, ya sea orgánico o fertilizante mineral o químico, es el componente esencial, o bueno, se tiene que saber, ¿no? Para las buenas prácticas agrícolas, la absorción de nutrientes dependerá de la variedad de cultivo, la fecha de siembra, la rotación de los cultivos, las condiciones de suelo y ambiente. Bueno, es muy importante que para un aprovechamiento óptimo de cultivo y un potencial mínimo de contaminación al medio ambiente, el agricultor debe suministrar los nutrientes en el momento preciso, en el que el cultivo los necesita. Esto es de gran importancia para los nutrientes móviles, como el nitrógeno, que puede ser fácilmente lixiviado del perfil del suelo y si no es absorbido por las raíces de las plantas. Tiene que ser preciso. Bueno, en lo que se refiere a tipos de aplicación de los fertilizantes existen 3, que es al voleo, aplicación en banda y aplicación por sistema de riego. Al voleo consiste en distribuir uniformemente los fertilizantes sobre la superficie del suelo antes de la siembra. Se puede utilizar distintos, ¿no? Materiales mecánicos que se esparcen, ¿no? Sobre la superficie, incorporando así el fertilizante. También la aplicación por sistema de riego consiste en diluir los fertilizantes y aplicarlos a través de un sistema de riego. Normalmente es por goteo. Esto permite que las plantas puedan absorber de manera inmediata los nutrientes aplicados. Normalmente se utiliza fertilizantes que sean solubles en agua para evitar daños a los sistemas de tuberías y de sistemas de riego. Y la aplicación en bandas. La aplicación de fertilizantes es localizado en este sistema poniendo el fertilizante solo en lugares seleccionados. El fertilizante es concentrado en partes específicas del suelo durante la siembra, que puede ser sea en bandas o en franja debajo de la superficie del suelo. También se puede realizar a mano, ¿no? O por medio de equipos especiales de siembra. Este cultivo puede ser sembrado en laderas, en filas, entre las filas del maíz, del algodón, la caña de azúcar. Bueno, también se debe tener mucho cuidado, que ningún fertilizante sea colocado demasiado cerca de la semilla o de la plántula para evitar la toxicidad, es decir, el daño por lo que ocasiona, ¿no? La quema de la raíz. Bueno, eso es todo, espero que les guste. Características de los fertilizantes y enmiendas. Fertilizantes minerales o inorgánicos. Presentación de los fertilizantes. Se pueden presentar en varias formas, ya sea en polvo, cristalinos, granulados o en perlado, granulado de tamaño muy uniforme. Los líquidos pueden ser aplicados a los cultivos, ya sea al momento de la siembra o después de la emergencia. Son formulaciones que se logran elaborar a través de las mezclas de diferentes materiales que contienen los nutrientes necesarios para el desarrollo de los cultivos.
También lo que son las propiedades químicas de los fertilizantes. Las propiedades químicas que poseen los fertilizantes son los siguientes: la solubilidad en agua o en otros compuestos, la reacción del fertilizante en el suelo, que es la ácido-básica en función de efectos que tengan el fertilizante sobre el pH del suelo, y la higroscoposidad. Es la propiedad de un fertilizante de absorber humedad del ambiente y se mide como el valor de humedad relativa a partir del cual el fertilizante empieza a absorber agua. ¿Qué son las enmiendas del suelo o acondicionadores? Son materias capaces de provocar cambios a ciertas propiedades o características del suelo. A continuación se mencionarán las más principales. Mejoradores de condiciones físicas y biológicas, en las cuales tenemos corrector de acidez, en los cuales reaccionan con el agua del suelo liberando aniones básicos OH, lo que provoca el aumento del pH. Como correctores de acidez, cal agrícola, es la piedra caliza molida que es usada para mejorar el pH del suelo. La cal dolomítica, roca molida rica en carbonato de calcio y magnesio, cuyas concentraciones varían dependiendo de la fuente, ya sea la mina o el tipo de roca. Puede ser manipulada por el agricultor, puesto que no se trata de un producto cáustico. También tenemos la cal hidratada, que es la piedra caliza quemada, la cual se ha agregado agua para que se desintegre en partículas finas. Es usada para subir el pH del suelo. Tenemos también el momento del encalado. Para que la cal produzca el efecto deseado, debe ser aplicado 2 o 4 meses antes del establecimiento del cultivo. Según la solubilidad del producto utilizado, durante el primer año de la aplicación la reacción progresa rápidamente, pero conforme pasa el tiempo, su reacción disminuye. Generalmente el pH más alto, resultante del encalado, se alcanza entre el segundo y el tercer año de la aplicación. Bueno, yo les voy a hablar sobre los abonos foliares. Es la nutrición a través de las hojas. Se utiliza como un complemento a la fertilización del suelo. Bajo este sistema de nutrición, la hoja juega un papel importante en el aprovechamiento de los nutrientes. Los factores que influyen en la fertilización foliar pueden clasificarse en 3 grupos: factores que corresponden a las plantas, factores ambientales y formulación del fertilizante foliar. Dentro de los aspectos de la planta se analiza la función de la cutícula, los estomas y ectodesmos, y en la absorción de nutrientes. En el ambiente, la temperatura, la luz, la humedad relativa y la hora de aplicación. En la formulación foliar se aplica el pH de la solución, surfactantes y adherentes, la presencia de sustancias activadoras, concentración de nutrientes en la solución. La hoja tiene una función específica para ser fabricada de los carbohidratos. Por sus caracteres anatómicos, presenta condiciones que permiten la absorción de los nutrientes y la translocación de estos a lugares de la planta de mayor demanda. El abastecimiento de los nutrientes a través del suelo está afectado por muchos factores de diferentes tipos: el origen del suelo, características físicas, químicas, biológicas, humedad, plagas, enfermedades, penetración de los nutrientes en el tejido de las plantas. Cuando nos referimos a la penetración de los nutrientes, podemos definir 2 movimientos. Uno hacia el movimiento desde el exterior, que se conoce como absorción, y 2 desde el punto de penetración hacia otras partes de la planta, conocida como translocación. La absorción puede ser realizada a través de diversos elementos que existen en el tejido. La penetración principal se realiza directamente a través de la cutícula y se realiza de forma pasiva. Los primeros en penetrar son los cationes, elementos con carga positiva, dado que estos son atraídos hacia las cargas negativas del tejido y se mueven pasivamente de acuerdo al gradiente, de alta concentración afuera a baja concentración adentro. La translocación. Luego de que los iones hayan penetrado, comienza su transporte hacia las diferentes partes de la planta, y en esto produce que se conoce con el nombre de translocación, el mismo que se realiza mediante 2 mecanismos. Uno, transporte de la célula a célula, conocido como movimiento apoplástico, y 2, transporte a través de canales vasculares, conocido como movimiento simpático. El movimiento apoplástico describe el movimiento desde una célula a otra. El transporte de nutrientes de una célula a otra se da por difusión, de mayor concentración a menor concentración. Este proceso se da por medio de plasmodesmos, que son canales microscópicos que se conectan a una pared de la célula con otra, permitiendo el transporte y la comunicación entre ellas. Ahora vamos a hablar sobre los abonos orgánicos. ¿Por qué son importantes los abonos orgánicos? Bien, en la actualidad
La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales está obligando a la búsqueda de nuevas alternativas que sean fiables y sostenibles. Cada vez se están usando con más frecuencia en los cultivos intensivos. Tampoco podemos olvidar que una de las importancias es que los abonos orgánicos mejoran las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades. Los abonos orgánicos tienen propiedades que ejercen determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Hablemos sobre las propiedades físicas. Bien, los abonos orgánicos en las propiedades físicas van a mejorar la estructura y textura del suelo, así como la permeabilidad de este. También disminuye la erosión, ya sea eólica o hídrica, y también van a aumentar la retención de agua en el suelo. Ahora hablemos sobre las propiedades químicas. Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón. En consecuencia, van a reducirse las oscilaciones de pH de este. También aumentan la capacidad de intercambio catiónico en el suelo y con eso incrementamos la fertilidad. Pasemos a hablar sobre las propiedades biológicas. Los abonos orgánicos favorecen a la aireación y oxigenación del suelo. Constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que estos se van a multiplicar con mucha más rapidez. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de abonos orgánicos, entre los cuales vamos a mencionar 5 tipos. El primero es el estiércol. El estiércol es el nombre que se le da a los excrementos de los distintos animales y son utilizados para fertilizar el suelo. En la agricultura se emplean principalmente los desechos generados por el ganado vacuno, como son el caballo, el cerdo, las cabras, las gallinas, ovejas, entre otros. Para usarlos, estos materiales deben estar en descomposición. Para poder acelerar la descomposición de estos materiales, son colocados por montones, los cuales se guardan por no menos de 3 meses. Ya pasado este tiempo, se puede distribuir entre nuestros cultivos. Pasemos a hablar sobre el compost, composta o compuesto. Es el producto que se obtiene del compostaje y que constituye un grado medio en la descomposición de materia orgánica. El compost es obtenido de materia natural por la descomposición aerobia de residuos orgánicos como son los restos vegetales, animales y estiércoles. Normalmente se trata de evitar la pudrición de estos materiales. Los materiales se van agregando en capas y el tamaño de nuestra compostera va a depender de la cantidad necesaria o que nosotros necesitemos de abono. Ahora hablaremos sobre el bokashi. El bokashi es un abono orgánico fermentado, hecho a base de desechos naturales y estiércoles de animales. La elaboración del bokashi se basa en procesos de descomposición aerobia de los residuos y temperaturas controladas a través de las poblaciones de microorganismos ya existentes en los residuos. Ahora hablaremos sobre algunas ventajas del bokashi. El bokashi es un producto que se elabora en un periodo relativamente corto, entre 12 a 14 días. También puede ser utilizado inmediatamente y tiene un bajo costo de producción. Ahora vamos a hablar sobre los abonos verdes. Los abonos verdes son plantas cultivadas con el objetivo de mejorar el contenido de materia orgánica y fertilidad en el suelo, incorporándolos antes de su floración. Preferiblemente estas son leguminosas y cuando las plantas ya hayan alcanzado su mayor desarrollo, esto quiere decir su máxima producción de biomasa, son incorporados en la superficie del suelo. Ahora hablemos sobre algunos de los beneficios de los abonos verdes. Los abonos verdes son fáciles de cultivar, producen una gran cantidad de biomasa en un periodo corto de tiempo, desarrollan raíces profundas y también fijan nitrógeno del aire. Son fáciles de incorporar al suelo. Y finalmente pasemos a hablar del lombrihumus. El lombrihumus es el producto que se forma al utilizar lombrices en el compostaje de la materia orgánica. Las lombrices se alimentan de materia orgánica y éstas la transforman en humus. Este último es una gran fuente de nutrientes para las plantas. Las lombrices tienen una gran capacidad de reproducción cuando están bien alimentadas y esto trae en consecuencia
un resultado mayor en la cantidad de humus. Las lombrices se alimentan casi de cualquier materia orgánica y en poco tiempo éstas la transforman en humus. El lombrihumus tiene diferentes beneficios, como es la capacidad de retención de agua, mejora la estructura del suelo, actúa como un cemento entre las partículas del suelo, da oxidación a la materia orgánica y genera una mayor actividad microbiana en el suelo. El suelo y las buenas prácticas agrícolas. El agricultor normalmente utiliza diferentes prácticas para adecuar su terreno para su sembrío. Estas prácticas deben estar técnicamente comprobadas, económicamente tienen que ser atractivas, ambientalmente seguras y deben ser factibles en la práctica. Estas deben ser aceptadas socialmente. Eso se hace con el objetivo de asegurar una elevada y una sostenible productividad. Hay diversos componentes importantes de las buenas prácticas agrícolas. Entre ellas tenemos la adecuación correcta del terreno, que incluye la elaboración de obras de conservación del suelo. Por ejemplo, puede estar el cultivo en curvas de nivel, el drenaje de zonas susceptibles a la acumulación de agua. Los drenajes normalmente pueden estar hechos en V, pero esto va a depender de su textura y de su composición. La adecuada mecanización del terreno. Otro punto es el mantenimiento del suelo, la reposición de la materia orgánica, un control del pH del suelo y la selección y aplicación correcta de los fertilizantes. Como podemos ver en la imagen, se encuentra en la parte superior un rango de pH de 4.5 a 8.5 y diversos cultivos, ya sea trigo, cebada, avena, entre otros. Pero lo que se dice es que del 6 al 7 de pH es apto para los terrenos. Sería muy favorable tener ese nivel de pH en todos los cultivos. El manejo de cultivo. La selección de semillas. Debe haber una selección buena de la calidad y debe haber una variedad de semillas. La selección del momento y método apropiado. Densidad y siembra de poblaciones óptimas de planta. Medidas apropiadas para el control de plagas y enfermedades. Y finalmente la aplicación de riego. La aplicación de riego es importante, pues ya que necesitamos que haya un riego para todo el cultivo, para así tener un buen producto. La aplicación de fertilizantes. Se debe de registrar ya sea el sector donde se aplicó, la edad del cultivo, el tipo de dosis, la forma de aplicación y el producto del cual se va a aplicar. En la parte superior vemos una planilla que es un inventario de fertilizantes, el cual se puede utilizar como ejemplo o como una guía para nosotros armar nuestro propio registro. En el caso de la fertilización nitrogenada, se recomienda fraccionar la dosis según los estados de mayor demanda de los cultivos. Esto se hace con el objetivo de evitar que se disminuya el nitrógeno a causa de lluvias fuertes o algunos otros factores que pueda tener el sector de nuestro terreno, donde se encuentra nuestro terreno. El quinto punto es el almacenamiento de fertilizantes. Se debe tener una bodega o un área de almacenamiento de fertilizantes. Estos normalmente deben tener un techo, deben estar secos, deben estar seguros y estar limpios. Se debe almacenar separados del grano cosechado y de los productos fitosanitarios. En la imagen de la izquierda vemos una mala almacenación de los fertilizantes. Ya vemos que se están vertiendo su contenido al suelo. En cambio, en la imagen derecha vemos cómo el fertilizante está bien almacenado. Debe estar alejado del suelo. En suelos que vayan a ser de cemento, tienen que tener plásticos en la base, se le puede incrementar, o si no, se le puede poner maderas o taburetes, con tal de que no haya un roce directo con el suelo. Se deben almacenar en su empaque original y se debe llevar un registro de las existencias de la bodega. Y finalmente se debe señalizar la zona de almacenamiento. Se puede poner una etiqueta en la puerta que diga almacenamiento de fertilizantes, con el objetivo que otras personas ya tengan el conocimiento de la ocupación del lugar. Finalmente, los cuidados de la maquinaria y equipos de protección. La maquinaria y el equipo debe estar calibrado según el uso en el que se vaya a dar. La maquinaria y equipo deben mantenerse protegidos. Debería tener un techo encima y debe ser un lugar seco.
Se debe realizar mantenimiento mecánico. Normalmente se recomienda que sea una vez por año. Se registra las calibraciones y mantenimientos y finalmente deben tener un sitio específico para su lavado. Esto con el objetivo que el agua residual que se genere después del lavado de la maquinaria no se mezcle con otro tipo de agua, o puede ser el agua que se va a utilizar en la siembra. Se recomienda la utilización de equipo de protección para los que vayan a tener manipulación con el fertilizante. Entre ellos están las botas de hule, los guantes de plástico de látex, el overol y las gafas protectoras. Finalmente tenemos unas recomendaciones generales. Se debe tener procedimientos establecidos para el caso de accidentes y emergencias, procedimientos de higiene y procedimientos para atender los riesgos identificados en el trabajo. La ropa y el equipo de la persona que va a manipular los fertilizantes debe estar bien cuidada, no debe tener algunos agujeros que puedan contaminar a la persona directamente. Los trabajadores deben tener acceso a una zona limpia para guardar sus alimentos. Ellos no pueden ingerir comida o bebida dentro de su lugar de trabajo, tiene que ser un lugar aparte. Y finalmente se debe contar con un botiquín para algunos daños que se pueda realizar al momento de realizar la actividad. Estos deben tener los equipos necesarios y deben estar cerca de la zona de cultivo, así sea fácil el alcance de ellos.